Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios oyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack, San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe de la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios del Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stock, San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versículo 43, donde se lee: Pues, como David, movido por el Espíritu, lo llamó Señor. Hermanos, el Señor Jesús es un Cristo diferente de los otros reyes, porque Él es el Santo, diferente de cualquier otro. También es el Señor, como ya lo había denominado el rey David, aunque era su descendiente. El Señor Jesús quiere dar a entender que Él es el mismo Señor, como lo invocan los enfermos y los discípulos cuando se hallan en dificultad. Lo pueden leer en Mateo capítulo 8. Será llevado a la muerte porque se proclama Señor, igual a Dios, el Hijo de Dios. Esta pretensión, hermano que me escuchas, que es suya, es una blasfemia. Pero esta blasfemia es la buena noticia que nos salva. O aceptó a Jesús como el Señor, o acepto a Jesús como el Señor, o le doy muerte. Pero precisamente al darle muerte, Él revela quién es el Señor. Hermanos, el Señor es el principio y el fin de todo lo que se atribuye a Dios. Se atribuye al mismo Señor Jesús de un modo sorprendente. Él trae a la tierra el atributo exclusivo de Dios, su diversidad única,
Es Señor porque perdona, según Mateo capítulo 9. Da su vida por todos nosotros los creyentes, según Mateo capítulo 20. Viene montado sobre un asna, según Mateo capítulo 21. Y se pierde en la cruz por nosotros, según Mateo capítulo 27. Y el versículo 44 se lee: dijo el Señor a mi Señor, como está en el Salmo 110. Hermanos, el Señor es Dios, que habla al Mesías, a quien el rey David llama mi Señor. El Salmo habla del Mesías, que es el Señor, entroniza a su derecha, como está en Mateo capítulo 26, pero debajo de sus pies son puestos los enemigos, de los cuales el último en ser aniquilado será la muerte. Por eso es que yo veo un gran equívoco, una gran equivocación, un gran error. Los pobres hermanitos ciegos que viven en México, que le rinden culto a la Santa Muerte. ¡Qué atrocidad! Rendirle a algo que ya ha sido derrotado. Rendirle culto a algo que ya no existe. Rendirle algo a la muerte que ha sido ya derrotada por el Señor Jesús, como lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 15. Los enemigos son la enemistad de los hombres entre ellos y con Dios, que Él en la cruz destruyó en sí mismo, para anunciar a cercanos y lejanos la paz, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 2. Los enemigos más temibles son nuestros falsos modos de concebir a Dios y a su Cristo, el hombre y su salvación. Y en el versículo 45 se lee: si pues David los llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Nos dice el Señor Jesús. Hermanos, esta es la pregunta fundamental del cristiano, ya sea judío o no. El hijo de David no es solo un hombre. El hijo de David es el Hijo de Dios, reconocido en el Espíritu Santo por parte de todo el que se dirige a Dios con su verdadero nombre, que es Abba, como se lo repite el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, el Hijo de Dios, el Señor, es Jesús, el Nazareno crucificado y resucitado. Y el versículo 46 se lee: nadie era capaz de contestarle nada. El Señor Jesús todavía no ha dado el Espíritu Santo, como está relatado en Mateo capítulo 27. Y ninguno puede decir quién es el Señor. Ni la carne, ni la sangre puede responder a esta pregunta que la Escritura hace. En efecto, hermano que me escuchas, al leerla, queda un velo que no es removido, porque solo en el Señor Jesús queda eliminado todo. Pero este velo no se halla tanto sobre la Escritura, sino más bien del corazón del que lee, hasta cuando se convierte al Señor, como está en 2 Corintios capítulo 3.
Esta conversión, hermano que me escuchas, será posible cuando en la cruz lo veamos tal como es Él. Entonces podremos decir con el centurión y sus compañeros, verdaderamente este era hijo de Dios, como lo anuncia Mateo, capítulo 27. Desde ese día, ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. El Señor Jesús se presenta como el Hijo y nosotros concluiremos, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia, como lo anuncia Mateo, capítulo 21. Es lo que sucederá dentro de pocos días, cuando en la cruz nos dé su Espíritu Santo y nosotros lo reconoceremos. Nuestro silencio ante su pregunta provoca su palabra, que es última y definitiva, y esta es la cruz. Es la palabra que revela a Dios. Es la señal de Jonás, según Mateo capítulo 16, que lo manifiesta como amor y misericordia para todos. Este trozo viene enseguida después de la discusión sobre el mandamiento del amor. Sí, nos animamos a interrogar al Señor Jesús acerca del amor. Oiremos su respuesta. La cruz. La cruz es la respuesta, hermano que me escuchas. Entonces conoceremos quién es el Señor, a quien hay que amar con todo el corazón. Es aquel que se hizo mi prójimo y me amó primero para que yo pueda amarlo y llegar a ser como Él. El hierro, con el hierro se aguza, dice las Sagradas Escrituras en Proverbios capítulo 27. Porque muchas veces una opinión o enseñanza, solo por la contradicción de oponentes, se va clarificando. Así lo vemos en el Evangelio. Por la oposición de sus adversarios, el Señor Jesús va clarificando y enriqueciendo su doctrina. Este es el caso del capítulo 22, que de hecho se compone de dos partes. La primera parte dan una parábola que continúa y elabora la enseñanza del capítulo 21, y en la segunda parte contienen 4 discursos del Señor Jesús con los judíos entre diversos temas, sobre diversos temas. Pero como el Señor Jesús mismo es el centro de todo el Evangelio, es apropiado en este capítulo que este capítulo comienza con una autorrevelación que Él, como el Hijo del Rey Celestial, que celebra su boda con la humanidad, y termina con otra autorrevelación suya como el Señor, lo cual significa que es más que un mero hombre, sino el mismo Dios, que así se llamaba en el Antiguo Testamento. Hermanos, esta parábola prolonga la problemática de aquella otra sobre los viñadores que terminó en el capítulo 21. Pero al final le añade una cosa importante, pues la parábola consta de 3 partes. La primera parte
vuelve a hablar de las repetidas invitaciones que Dios había dirigido a los judíos a entrar en su reino primero por los profetas y luego por los apóstoles. Pero como ellos la rechazaron, Dios mandará a los romanos a destruir su ciudad de Jerusalén en el año 70. Después de este fracaso, hermano que me escuchas, en los siguientes versículos, la invitación pasa a los pueblos paganos, que en efecto acuden ávidamente al festín. Pero en la tercera parte se añade una advertencia a nosotros que somos los pueblos no judíos. Pues así como los judíos, aunque beneficiaron del favor de Dios en el Antiguo Testamento, no dieron el fruto que Dios esperaba y por eso quedaron descualificados. Así también nos puede suceder a nosotros, pues no el mero hecho de pertenecer a la iglesia nos va a salvar. Hermanos, Dios busca buenas obras, simbolizadas aquí por el traje nupcial. Y si al final de nuestra vida no vamos revestidos de estas obras buenas, seremos excluidos del reino celestial, al igual que le pasó a los judíos. En esta parábola, hermano que me escuchas, son bien notables las imágenes. Desde luego, el rey es Dios. El novio e hijo del rey es el Señor Jesús. Vea la imagen de Juan capítulo 3. El banquete es el reino de Dios, donde el Señor nos alimenta con su propio ser. La boda misma es el enlace indisoluble del amor y de entrega mutua entre Cristo y su iglesia. Lo pueden leer también en Efesios capítulo 5. Observa que estas mismas ideas se encuentran en otro contexto en el Apocalipsis. Leamos. Han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado, pues se le ha concedido vestirse de lino vislumbrante o deslumbrante de blancura. Este lino lo son las buenas obras de los fieles. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Lo anuncia Apocalipsis capítulo 19. Pero vayamos a Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Hermanos, los primeros invitados representan a Israel. Su rechazo del plan divino lleva consigo una nueva iniciativa de Dios, que ahora llama a todos los creyentes a la iglesia. Y el creyente que responde a la invitación ha de llevar vestido de bodas, que son las obras de justicia que siempre deben acompañar a la fe. Entonces, ¿qué debemos entender por el vestido de boda? Sino es la caridad. Es como entrando en la iglesia. Tiene fe, pero no tiene caridad. Porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos, dice el Señor Jesús. Se refiere a los pueblos, muchos. Se refiere a Israel, porque han sido invitados. Pero unos pocos de ellos han respondido. Es muy posible que Jerusalén haya sido destruido en el año 70 por haber rechazado el evangelio del Señor Jesús. Lo está insinuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Los herodianos que habla Mateo
son partidarios de la dinastía reinante de la autoridad romana. A la pregunta, ¿es lícito pagar tributo a César o no?, que es insidiosa, el Señor Jesús contesta con una profundidad que es del todo fiel a su predicación del reino de los cielos. Se debe dar al César lo que le corresponde, sin dejar de dar a Dios lo que le pertenece. Hermanos, el Señor reconoció la autoridad civil y sus derechos, mandando pagar el tributo al César, pero avisó claramente que había de guardar los derechos superiores de Dios. Estas palabras han sido fuente para la doctrina de la Iglesia Católica sobre la potestad de los gobiernos que gestionan el bien común temporal y la potestad de la Iglesia en la gestión del bien espiritual. La obediencia y el tributo romano no restan nada a la autoridad superior de Dios, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 13. Cuando los saduceos se acercan a Jesús, preguntándole sobre la resurrección de los muertos, porque según ellos no encontraban nada en la ley escrita de Moisés sobre la resurrección de la carne, porque no habían leído según de Macabeos, capítulo 7. Los fariseos sí creían y se les oponían en este punto. Lo pueden leer en Hechos, capítulo 23. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermanos, el Señor Jesús cita Éxodo capítulo 3, que es lo que le dice Yahvé a Moisés. El razonamiento sobre el Dios de vivos induce a pensar que los patriarcas son considerados como personas que viven. Lo insinúa Daniel capítulo 2, cuando dice: muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eternos. Después la escritura dice: amarás al Señor tu Dios. Comentando este mandamiento, escribía San Bernardo, cuando decía: tú me preguntas, ¿por qué razón y con qué método o medida debe ser amado Dios? Yo contesto, decía este gran santo de la Iglesia Católica, la razón para amar a Dios es Dios. El método y medida es amarle sin método ni medida. Hermanos, la primera de las discusiones que ahora sigue enlaza con la parábola prudente o precedente, en cuanto ambas hablan de un rey, por un lado Dios, por otro lado el emperador romano. De hecho, la primera disputa, la sobre el impuesto, traza el contraste entre la importancia del rey celestial y la del rey terrenal. Como Israel era un país conquistado por Roma y dominado por su poderío militar, había muchos nacionalistas que predicaban la revolución contra esa opresión y decían que pagar impuestos era pecado, como colaborar con el opresor. Ahora,
Los judíos quieren ver si el Señor Jesús apoya esta posición, pero se defraudan, pues para el Señor Jesús el reinado de Dios es cosa tan abrumadoramente importante que, en comparación con él, la situación política de su propia patria nacional reviste una importancia muy reducida y relativa. Para él sería perder preciosas energías luchar contra emperadores humanos, cuando todas las fuerzas son necesarias para luchar por el reino de Dios. Para este reino, uno tiene que abandonar y posponer padres, posponer y abandonar hijos, posponer y abandonar cónyuge y aún tierras. Lo anuncia Mateo capítulo 10. Pues no tenemos aquí una patria permanente. Lo anuncia Hebreos capítulo 11. Esto no significa que hemos de ser infieles a la comunidad nacional de nuestros conciudadanos. El sano, y fíjate en eso, de sano, el sano patriotismo es una forma concreta de amor al prójimo. Por eso dice el Señor Jesús que hemos de pagar el impuesto, no tanto por la conveniencia del gobernante, sino más bien como servicio para el bien común. De ahí que es un pecado de egoísmo individualista contra el bien de los prójimos, evadir los impuestos que el Estado nos exige. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 17. Hermanos, la interpretación adecuada de este pasaje hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, el apóstol Pablo se ocupa ante todo de lo que atañe al individuo, no de lo que respecta a la autoridad. No es, pues, este trozo un tratado completo del tema. Poder civil y sumisión en todos sus aspectos y en todas las circunstancias. Segundo, el apóstol Pablo enuncia un principio básico, aplicable en cualquier época y en cualquier lugar. Hay que obedecer a la autoridad, constituida que, como ministro de Dios, procura el bien y el orden de la comunidad y reprime el mal que podría dañar a la misma. Tercero, aun cuando su doctrina se sitúe en un nivel de principios, el apóstol Pablo no escribe en el aire, y circunstancias concretas deben estar subyacentes en sus exhortaciones. Cuarto, el amplio contexto donde se sitúa este pasaje muestra que el afán del apóstol Pablo es que los creyentes vivan en paz y armonía, tanto dentro de la comunidad cristiana como en el mundo donde se encuentran, según Romanos capítulo 12, donde dice que tenemos que tener claridad con todos los hombres, aunque sean enemigos. Quinto, una aplicación inadecuada de este pasaje llevaría a conclusiones inaceptables. Veamos. Ninguna autoridad humana puede existir si no es como una comunicación del poder mismo de Dios, fuente de toda potestad. Leamos. Por mí los reyes reinan y los magistrados administran la justicia.
Por mí los gobernantes gobiernan y los príncipes son todos jueces justos. En Proverbios, lo puede encontrar estos en Proverbios capítulo 8. Hay un pasaje en la Pasión de Cristo donde Pilato le dice: ¿no sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús: no tendrás contra mí ningún poder, si no se te lo hubiera dado de lo alto, o sea, de arriba. En Juan capítulo 19. Hermanos, este enunciado supone que el ejercicio de la autoridad se realiza de acuerdo a la mente y voluntad divina. Siendo así, todo hombre tiene que someterse a sus gobernantes, pues ellos han sido establecidos por Dios, y obedecerlos a ellos es, en definitiva, obedecer a Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, ya ha tenido que sufrir de las autoridades civiles, como cuando Pablo fue azotado y arrojado a la cárcel en Filipos, según se lee en Hechos capítulo 16. Cuando el apóstol Pablo tiene que responder a las acusaciones de ambición contra él y enumera todos los padecimientos que pasó por anunciar el evangelio del Señor Jesús en 2 Corintios capítulo 11. Sin embargo, hermano que me escuchas, aquí se trata del principio de autoridad como tal. Más tarde, en las epístolas pastorales, conservará las mismas normas en 1 Timoteo capítulo 2 y Tito capítulo 3. En medio de las persecuciones, la iglesia se mantuvo fiel a los mismos principios. El apóstol San Pedro, nuestro primer papa, nos exhorta en nuestras obligaciones como creyentes entre los gentiles y las autoridades, y las autoridades, y lo dice él en 1 Pedro capítulo 2. El libro del Apocalipsis, sin contradecir estos principios de autoridad, tocará el mismo aspecto del problema y anuncia el castigo de Babilonia, que es Roma, que en esos momentos es la capital del Imperio Romano, en Apocalipsis, capítulo 17 al capítulo 19. Si alguien se rebela contra la autoridad, se rebela de hecho contra Dios y se hace reo de juicio o de condenación. Esto es, el castigo estipulado por la ley. Castigo que es, por tanto, humano y divino. No se trata, sin embargo, de juicio o condenación eterna. La autoridad es ministro de Dios. Afirmación importante que manifiesta la clase de gobierno que el apóstol Pablo tiene en su mente. El poder civil. El poder civil. Creyente o no creyente. Cristiano o no cristiano. Religioso o laico. Al ejercer debidamente sus funciones, es un servicio de Dios con una doble finalidad. Primero, ministro de Dios para promover el bien de la colectividad y, segundo, ministro de Dios para castigar a quien cometa el mal. Es así un administrador de la cólera divina, según lo anuncia Romanos, capítulo 12. De aquí se puede deducir que las palabras del apóstol Pablo no son, en manera alguna, consagración de regímenes injustos e inadecuados, que por su irresponsabilidad, en cualquier sentido, no cumplen o dejan de cumplir sus obligaciones y no son ya verdaderos ministros de Dios.
ni para la promoción del bien, ni para la remoción del mal. Cada individuo por la ley natural tiene el derecho de resistir a la injusticia, así sea ejercida en nombre de la autoridad, siempre que se haga con medios acordes con la ley moral, los cuales muchas veces dependen de la apreciación de la conciencia individual. Por otra parte, el creyente podrá honestamente sufrir la injusticia si tiene en cuenta que nada escapa a la providencia de Dios, ni siquiera el endurecimiento de los gobernantes, del cual se puede servir Dios para hacer brillar su poder, como cuando la palabra de Yahvé habla del faraón de Egipto, cuando le dice: te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder. En Éxodo capítulo 9. Hermanos, el apóstol San Pablo proyecta los efectos de la caridad a los débiles con el propio país o nación. De este respeto del orden social dieron fiel testimonio los primeros cristianos, a pesar de las persecuciones. Los creyentes obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos a más, y de todos son perseguidos. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. La sumisión y la obediencia a las autoridades no tienen por motivo la fuerza del poder y el temor al castigo, sino que son asunto de conciencia. El creyente obedece a sus gobernantes porque son ministros de Dios, que tienen un orden divino de cumplir. Una aplicación práctica: el pago de impuestos. Los judíos discutían mucho si tenían o no la obligación de pagar impuestos a una autoridad pagana, dado que ellos eran una nación teocrática. Y la ley mosaica les ordenaba reconocer solamente a un gobernador surgido de Israel, según Deuteronomio capítulo 17. El Señor Jesús había ya solucionado el problema para sus discípulos y futuros seguidores cuando habla del tributo debido al César en Lucas capítulo 20. El apóstol Pablo no hace sino transmitir la misma enseñanza del maestro, ilustrando a las comunidades cristianas sobre el por qué deben pagar los impuestos. Los creyentes deben abstenerse de tomar parte con los judíos en la oposición de estos al pago de impuestos. Pero el nacionalismo cerrado y exclusivista es también una norma o una forma de egoísmo, aunque de egoísmo colectivo. Luego, hermano que me escuchas, ni la nación ni el Estado puede reclamar la totalidad de nuestro esfuerzo y de nuestra lealtad, precisamente porque ciertos estados exigen esto. Son llamados totalitarios y así se convierten en ídolos para ponerse en el sitial que solo le corresponde a Dios. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 13. Estos dos grandes males
El nacionalismo exagerado y el Estado totalitario son dos formas abominables de idolatría, desgraciadamente, muy comunes en este nuestro siglo XX. Pero vayamos a Apocalipsis, capítulo 13. Hermanos, aquí en este capítulo, el segundo signo, por tanto, habla de la primera bestia. Aquí el autor se refiere al Imperio Romano en particular. Las 7 cabezas son sus 7 emperadores y los 10 cuernos son sus reyes vasallos. Pero en general se refiere a todo estado totalitario. Por eso es tan actual y moderno este capítulo 13 de Apocalipsis. Pues lo propio de cualquier estado totalitario es ponerse en el lugar de Dios, exigiendo el absoluto acatamiento por parte de los individuos y su dedicación total e incondicional. Un tal estado ya no sirve a los ciudadanos, sino al revés. El ciudadano solo tiene valor en cuanto le sirva al Estado. Sobre todo en nuestro siglo, ha visto y ve todavía estados totalitarios de diferentes ideologías, unos abiertamente opresores, otros solapadamente, pero todos, absolutamente todos, ejercen tremenda presión psicológica sobre los individuos a reconocerse a su filosofía pagana. El Estado romano de aquel entonces era famoso por proclamar para sí honores abiertamente divinos. Por eso dice que tiene en la cabeza títulos blasfemos. Y aunque los estados ateístas y capitalistas y marxistas y materialistas de ahora sean algo menos explícitos en esto, en el fondo, hermano que me escuchas, se rodean igualmente con toda esa pompa de la pseudo religión del nacionalismo estatal. Así, el Estado parodia a Dios mismo y se pone en su lugar único, pues así como Dios tiene el poder absoluto sobre los hombres, así lo pretende tener el Estado totalitario. De esta manera, comprendemos por qué el autor tiene una opinión tan pésima sobre tales estados. Dice que la fuente de sus poderes, de su poderío político, cuasi divino, está en Satanás. Que el Señor lo reprenda donde esté. Según este, ya se había ufanado ante el mismo Jesús cuando le dice: yo te daré el poder de los reinos a quien yo quiera, a condición de que se me adore. Lo dice en Lucas capítulo 14. Así también aquí, hermano que me escuchas, la gente al rendir pleitesía al Estado, de hecho, está adorando a Satanás. Por eso, también Satanás parodia el milagro divino de la resurrección, pues resucita al Estado romano cuando éste, en las guerras extranjeras, había sido mortalmente herido. Este milagro aumenta todavía su fascinación para los hombres, de modo que estos se dejan
avasallar en su adoración, envalentonado por este éxito, Satanás se dispone a exterminar o martirizar a todos los que no agachen la cabeza ante él. No solo el Estado romano, sino cualquier Estado totalitario ha de chocar tarde o temprano con las verdades cristianas y ha de tratar de amordazar o aún martirizarlos, como nosotros, hijos de este siglo, hemos sido más que nunca. Hermanos, cuando el Señor Jesús aquí habla de la imagen del César acuñada en la moneda, sin duda está pensando también en aquella otra imagen de que habla Génesis capítulo 1, la imagen que Dios mismo ha acuñado en nosotros al crearnos a su propia semejanza. Nosotros, hermano que me escuchas, que somos los seres humanos, somos la moneda de Dios en este mundo, que públicamente hemos de llevar su imagen. No solamente nosotros, sino también toda la creación. Y su inscripción, que es inscrito en nosotros por el bautismo, pero mientras la imagen de una moneda de metal, por el desgaste y mucho uso, va borrándose cada vez más, la imagen de Dios en nosotros ha de ir aumentando en pulido y brillo, porque nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más brillante, por la acción del Señor y su Espíritu Santo. Lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Hasta que se la podamos devolver con creces al Creador cuando Él venga a ajustar cuentas, como lo anuncia Mateo, capítulo 14. La discusión con los saduceos, que no creían en la resurrección, es el pasaje que más claramente establece esta importante doctrina. Presenta, además, la resurrección bajo el enfoque de ser la muestra máxima del poder omnipotente de Dios. Aquí vemos, o aquí hemos de acordarnos que en la revelación incompleta del Antiguo Testamento, los judíos pensaban que el poder de Dios se extendía tan solo sobre los vivos, pero que los difuntos estaban definitivamente fuera del alcance bienhechor de aquel que es la vida por esencia. Lo puede leer, por ejemplo, en el Salmo 88. Por eso, tanto más audaz les debe haber sonado la afirmación del Señor Jesús de que la mano de Dios es tan poderosa que alcanza hasta el más allá de la tumba para arrancar a los difuntos de la muerte. Bajo este mismo enfoque, suele el Señor Jesús hablar también de su propia resurrección. La presenta como la señal más extraordinaria del poder divino en favor suyo. Lo puede leer en Mateo, capítulo 12. Pero, además de afirmar el hecho de la resurrección, el Señor Jesús enseguida se apresura a corregir una falsa idea acerca de su modo, pues muchos pensaban y aún piensan que la vida resucitada es más o menos una continuación de esta vida física que llevamos aquí en la tierra, sin dolores, pero con sus placeres del gusto,
sus placeres del oído, del ojo y aún del sexo. Pero el Señor Jesús dice que no habrá nada de eso, sino que será una vida muy diferente de la terrena. El apóstol San Pablo tendrá que bregar de nuevo con este mal entendido, pues después de establecer en 1 Corintios capítulo 15 el hecho de la resurrección, habla en unos versículos más tarde sobre su modo. Y entonces dice en estas palabras lo mismo que el Señor Jesús aquí enseña cuando el apóstol Pablo dice: la carne y la sangre, en cuanto tales, no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción, sino todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque este ser corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y este ser mortal tiene que revertirse de la condición inmortal. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15. En último lugar, conviene fijar nuestra atención en el versículo 32, donde el Señor Jesús, al hablar de Abraham e Isaac y Jacob, que ya siglos antes habían muerto, dice: Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto nos enseña claramente que es errónea la opinión de varias sectas protestantes, según las cuales los difuntos estarían inconscientes, según ellos, o suspendidos en cuanto a su existencia hasta el final del mundo. Pero no, más bien es como dice el apóstol San Pablo: la muerte es ganancia, porque partir de aquí es estar con Cristo. Y lo dice en Filipenses capítulo 1. Sí, hermano que me escuchas, nosotros los católicos creemos en un Dios vivo, en un Dios de vivos. Ellos creen en un Dios de muertos. Qué lástima y qué pena que me da que tengan esas creencias. No creen como nosotros, que tenemos un Dios de vivos. Ellos tienen un Dios de muertos. Siempre solemos decir que el centro del Evangelio es el doble precepto del amor. Y sin duda, lo es. Sin embargo, hermano que me escuchas, no es frecuente que el Señor Jesús hable expresamente de él. Este pasaje es una de las pocas excepciones, y compárelo con Juan capítulo 13, para entender el planteamiento de la pregunta en este pasaje. Es de saber que los judíos de esos tiempos se sentían abrumados por la variedad pasmosa y la multiplicidad incoherentes de las leyes de Moisés. Por eso buscaban un principio unificador que pudiese dar cohesión y síntesis a ese revoltillo, a ese licuado que tenían ellos de preceptos abigarrados. Parece que ya un rabino de esa época había propuesto un tal principio, pero en forma negativa. Lo que tú no quieras que te hagan a ti, no te lo hagas a los demás, o no lo hagas a los demás. Esto es la ley entera. Todo lo demás es comentario. Este dicho, el Señor Jesús ya antes lo había corregido significativamente al ponerlo en forma positiva, porque ellos lo tenían en forma negativa. El Señor lo pone en forma positiva y dice: lo que tú quieras que te hagan a ti, hazlo a los demás. Está en Mateo capítulo 7. Y esto, hermano que me escuchas, es la regla de oro que nosotros los cristianos
Lo anunciamos gracias al Señor Jesús, gracias a sus enseñanzas. Ahora, el Señor Jesús, por su parte, quiere conquistar a esta misma inquietud de los judíos por sintetizar la ley. Su respuesta consiste en el precepto doble del amor a Dios y del amor al prójimo. El amor a Dios, desde luego, ya siempre había sido esencial para los judíos. Y de hecho el Señor Jesús lo formula en palabras tomadas del mismo Moisés, como está en Deuteronomio capítulo 6. Pero, lo nuevo aquí es que el Señor Jesús lo conecta inseparablemente al amor al prójimo. No se puede dar el uno sin el otro. El amor a Dios es falso mientras no se encarne en auténtico amor al prójimo. San Juan lo explica así cuando dice: es imposible amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien sí vemos. El que dice amar a Dios pero desprecia a su hermano es un mentiroso y un hipócrita. Lo anuncia 1 Juan capítulo 4. Ciertamente, cuanto a las palabras del segundo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, provienen también del Antiguo Testamento, donde, de modo poco llamativo, se encuentran en Levítico capítulo 19. Pero hay una diferencia importantísima en boca de Moisés. El prójimo significaba los compatriotas o hermanos de la misma nación o hermanos de la fe. A los compatriotas había que respetar, pero a los extranjeros uno los podía explotar. Lo puede leer claramente en Deuteronomio capítulo 23. A esto aludía el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Luego, era un amor limitado, era un amor selectivo, no era universal. Pero el Señor Jesús lo entiende o lo extiende a todos los hombres de cualquier raza, de cualquier nación, de cualquier lengua, edad o cultura que sean, incluyendo a los propios enemigos, como lo anuncia en Mateo capítulo 5. Luego, por dos razones, el precepto cristiano del amor es un precepto nuevo, según Juan capítulo 13 y 1 Juan capítulo 2, porque el amor a Dios es imposible y falso mientras no se encarne en un auténtico amor al prójimo, y porque aquel prójimo es todo ser humano, sin excepción, sin restricción y sin limitación alguna. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, e incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios por los siglos de los siglos. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.